Presentamos 24 Noche. ¿Cómo están? Miércoles 29 ya de noviembre a esta hora de la madrugada, la 1 en punto. Vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias más importantes de la jornada. Esto ha sido noticia durante todo el día. Escuche bien la frase: no debilitemos a las autoridades como quizás nosotros también lo hicimos. Esta fue parte del mea culpa del presidente Gabriel Boric, quien se refirió a su rol como diputado en el gobierno del expresidente Piñera. El mandatario aseguró que hay algo de cierto cuando acusan que le sacó la cresta, esas fueron las palabras, a la administración anterior en momentos que el ambiente político se ha crispado. Mire. Gobierno o oposición. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso. Mea culpa del mandatario en presencia de la misma oposición del gobierno del expresidente Piñera, que en su momento, cuando era parlamentario, según dijo, debilitó. El daño ya está hecho. Si hubiera sido antes, hubiera sido mucho mejor. Y el camino equivocado tiene que corregirlo. Hemos perdido 6 años. Otra cosa es con guitarra. Una guitarra que el gobierno aún no logra afinar porque la sintonía con la oposición, tal como lo reconoció el presidente Boric este martes, aún no llega después de 18 meses de gestión. Las grandes reformas del Ejecutivo, el pacto fiscal y las pensiones y las medidas para enfrentar la crisis de seguridad por la que atraviesa el país no han concitado a las grandes mayorías del Congreso Nacional, donde la derecha tiene mucho que decir. No debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos. Hacer lo que en su momento uno le criticó al otro no ayuda a encontrar una mejor solución. ¿En qué momento paramos esa lógica?, se preguntó el mandatario. Un llamado a trabajar en conjunto con la oposición para bajar las tensiones y generar un debate constructivo en momentos que temas como la seguridad y la crisis migratoria han provocado enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Reconoce que tomaron decisiones para la oposición de corto plazo que no beneficiaban a Chile y, en segundo lugar, que le hicieron daño a las autoridades. Que no sean solo frases, sino que sean acciones que tiendan a reparar los errores que se cometieron. Lo que necesitamos es saber si es que de parte de la oposición se va a repetir la misma historia o se va a dejar de lado la vendetta de que cuando se es oposición no se deja avanzar, y como a mí no me dejaste avanzar, yo tampoco te voy a dejar avanzar. La autocrítica del mandatario marcó su discurso frente a la Cámara Nacional de Comercio previo al mea culpa. Eso sí, la polémica la instaló al aludir a una de las figuras de la oposición. Hoy día en la mañana, temprano, a las 6:30, subí el cerro, lo subí en bicicleta, espero que el senador Macaya no le moleste. El presidente de la UDI estaba presente en la ceremonia, líder gremialista que defendió la frase "que se jodan" de la franja del a favor que polarizó la campaña constitucional. Macaya aseguró que la rabia de ver al gobierno bailando y andando en bicicleta justificaba el concepto, lo que, según fuentes de gobierno, habría molestado al mandatario. Y en mi caso yo le puedo decir al presidente que no tengo ningún problema con que ande en bicicleta, pero yo creo que él y yo sabemos que esa tranquilidad con la que él anda en bicicleta, escoltado por carabineros, no la tienen millones de chilenos hoy día. Nuevo cruce entre el presidente Boric y el timonel de la UDI, cuya relación se ha tensionado por episodios como los 50 años del golpe, la gestión del exministro Jackson, el proceso constitucional y ahora el manejo del Ejecutivo en la agenda de seguridad. Una que lleva adelante la ministra Carolina Toá, que en las últimas horas recibió el férreo respaldo del socialismo democrático, que acusó que la jefa de gabinete carga con la agenda de gobierno, mientras que Camila Vallejo evade los temas complejos que como vocera debería enfrentar. En el gobierno trabajamos como equipo. Yo en ningún momento he sentido que el trabajo que estoy haciendo sea un costo, lo siento como un honor. Siento que es mi responsabilidad, la hago con gusto y me siento muy apoyado en ello. A la ciudadanía no le importa eso. Le importa a algunos que quieren polemizar, aparecer un rato. Trabajamos en conjunto, somos parte del comité político, pero incluso más del comité político estamos todos los ministros, todos los días, empujando los temas, coordinando. Todos tenemos que ceder algo para lograr el bien mayor. ¿Cederá la oposición y el gobierno a solo días de una importante elección? Pregunta que surge cuando en el Congreso urgen acuerdos en materia de pensiones, pacto fiscal, seguridad y migración. Llamado el mandatario a dejar en el pasado las rencillas en las que alguna vez como parlamentario participó, según dijo,
cuando estuvo al otro lado de la moneda. Sin duda la seguridad ha sido un tema que se ha tomado la agenda de noticias en las últimas semanas. Y sobre esto mismo, en el programa Vía Pública, Matías del Río conversó con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Revisemos la entrevista. Claudio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. ¿Qué porcentaje de chilenos y chilenas viven en la metropolitana? ¿Aprox? El 43% de la población del país. Claro, entonces eso me quedé corto incluso con el 40%. Entonces cuando decimos que la situación que vivimos crítica en seguridad, a Santiago le pega muy fuerte y a usted le toca verlo, recorrer y tratar de solucionarlo a través de los municipios, de la autoridad y coordinar a lo mejor algún intento. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde partir? ¿Qué se puede hacer y qué vieron en este consejo hoy? Bueno, partamos por varias cosas, Matías. Primero, algunas aseveraciones. Estamos viviendo el peor momento de seguridad de Santiago en décadas. Nunca antes habíamos tenido tantos homicidios. De hecho, yo he calificado el mes de noviembre como un noviembre rojo, donde hemos tenido 35 homicidios, más de uno por día, y casi 43 homicidios frustrados, casi todos ellos con armas de fuego ilegales, por cierto. Frente a esta realidad, yo creo que lo que tenemos que hacer es, ante el crimen organizado, con el poder de fuego que tiene, anteponerle un Estado organizado con mayor capacidad de reacción, con tecnología y, por supuesto, con inteligencia. Hoy día se convocó a este Consejo Regional de Crimen Organizado, que yo agradezco que me hayan invitado, es la primera vez que me invita el gobierno, y eso da cuenta de quizás una de las falencias que tenemos. No puede ser que los gobernadores regionales, que tenemos un gran presupuesto para invertir en temas de seguridad, entre otros, no seamos parte de la mesa y no tengamos las atribuciones que requerimos. Eso es lo primero que le hemos pedido al gobierno, tener claramente las atribuciones para poder encabezar la prevención del delito en las distintas regiones del país. Ahora, no estamos con los brazos cruzados. Hoy día estamos haciendo inversiones muy importantes de apoyo a las policías. Este año solamente, para que tenga una idea, vamos a tener cerca de 100 vehículos que le vamos a financiar a Carabineros, 20 de ellos blindados, un helicóptero. Estamos invirtiendo en vehículos para las municipalidades en materia de seguridad, kit de seguridad para 800 inspectores municipales con cascos, chalecos antibalas, cámaras, iluminación pública, apoyo a la fiscalía, 4 carteles de la PDI, otros tantos vehículos. Es decir, los gobiernos regionales estamos haciendo un esfuerzo importante, pero eso no es suficiente. Aquí se requiere de un Estado, de un poder legislativo, de un poder judicial, que de manera coordinada enfrentemos las distintas manifestaciones de este fenómeno. Una de las cuales, te diría, Matías, de la cual se habla poco, es cómo perseguir el dinero de los grandes narcotraficantes y jefes del crimen organizado en nuestro país, que son los que tienen de alguna manera hoy día atemorizado al 90% de los chilenos y los santiaguinos, producto de la tremenda violencia que estamos viviendo en nuestras calles. ¿Sigue convencido de que hay que imponer un estado de excepción constitucional en nuestra región? Mira, yo he sostenido que en momentos extraordinarios se requieren medidas extraordinarias. Y recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas en distintas dimensiones, su inteligencia, su tecnología, eventualmente su blindado, no debiera ser algo que nos haga gritar al cielo o hacer todo tipo de declaraciones exageradas. De hecho, yo le he señalado a muchas autoridades de gobierno, Matías, que en todas las capitales del mundo y sobre todo en Europa, es normal ver a militares, por ejemplo, ayudando en la custodia de obras de infraestructura crítica o bien de grande afluencia de público. Ejemplo, estaciones de trenes, estaciones de buses, intermodales. Entonces yo creo que ya sea por la vía del estado de excepción o ya sea por la vía de la ley de infraestructura crítica, el Estado chileno debería abrirse a la posibilidad de pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, como lo hizo en el norte y como lo está haciendo también en el sur. Ahora, la excepcionalidad en la zona de la Araucanía tiene más bien con habitualidad a estas alturas. Yo no sé cuántas renovaciones de los estados de excepción hemos tenido. Por lo tanto, me imagino que también ahí hay un fantasma que se aparece, que pedimos estado de excepción y se queda para siempre.
Mira, a ver, yo creo que es muy importante la gradualidad. Yo jamás he plantado la posibilidad de reemplazar a Carabineros o a la PDI en su labor de control policial o de patrullaje por las calles. Eso le corresponde a las policías especializadas. Ahora, si podemos ocupar inteligencia, drones, tecnología, eventualmente algún blindado. Recordemos que nuestras policías en general no tienen blindado. Yo te voy a dar un dato bastante impactante, Matías, pero el 70% de los carabineros de Santiago tiene un revólver con 5 balas. Y se enfrentan muchas veces a delincuentes con armas semiautomáticas, con barriles de 40, 50 tiros, con metralletas. Hasta una granada recibió la Cabo Segunda Currihuila hace un par de semanas. Entonces uno dice, tenemos un crimen organizado que tiene poder económico, que tiene tecnología y que tiene también poder de fuego. Y frente a eso tenemos que ver el Estado. Ahora, yo tampoco quiero reducir esto, Matías, me parecería una caricatura, solamente a esta propuesta. Nosotros también hemos propuesto la expulsión inmediata de inmigrantes que cometan delitos que no son de sangre, por ejemplo. Hemos propuesto también que se hagan cárceles especializadas con un régimen carcelario especial, sin los mismos derechos que otros presos para los jefes de la mafia y del crimen organizado. Hemos propuesto un sistema de biométrico para la PDI, para reconocer a estos imputados NN. Y de hecho lo hicimos no solamente con declaraciones, financiamos hace 1 año y medio 5.000 millones de pesos, que por razones que yo todavía no entiendo, Matías, todavía no se licita. Un sistema de última generación para la PDI. Entonces, para poder combatir un fenómeno tan complejo, se lo entregamos a la PDI, pero hoy día yo le pregunté al subsecretario Monsalve y me dijo que hay diferencia entre la PDI y el Ministerio del Interior respecto de cómo se va a hacer la licitación. Yo digo, está bien, pueden haber diferencias y es importante que el Ministerio del Interior vele porque este sistema se haga bien. Pero pasarnos 1 año y medio en las diferencias me parece que no se compadece con la gravedad del momento que estamos viviendo. O sea, aquí lo que la gente nos pide a grito, Matías, es sentido de urgencia. Te voy a contar una anécdota bien terrible. A nosotros nos mataron a una estudiante en práctica que trabajaba con nosotros en el gobierno regional hace 2 semanas. La mataron a plena luz del día en Tirso de Molina, al lado de la Pérgola Las Flores. Sí. Una mujer que tenía 2 hijos, Karina Morales, y ¿sabe lo que nos decía la gente en el funeral, ahí en Colina? Nos decía don Claudio, siempre nos matan a los mismos. ¿Qué están esperando ustedes? Que maten a un poderoso, a un juez, a un parlamentario, a un ministro. Ahí se va a movilizar todo el mundo con sentido de urgencia. No es necesario, todas las vías valen lo mismo. Aquí hay que aplicarle sentido de urgencia, aplicar estas medidas que la gente nos está pidiendo porque, insisto, perdona Matías, el 90% de la gente que tiene miedo no es porque la prensa solamente le dé publicidad, es porque tenemos balaceras, tenemos fuegos artificiales, tenemos funerales narcos y tenemos gente inocente que está muriendo producto de la violencia. Volvamos un segundo al ejemplo que usted acaba de dar porque creo que es bien paradigmático. 5.000 millones es una cifra inmensa que puede servir para muchísimas cosas. Lo entregó la gobernación, yo me acabo de enterar, yo no sabía este caso. Se lo entrega a la PDI, se tiene que licitar un servicio biométrico para facilitar, me imagino, la pesquisa de delincuentes, y no se ha hecho. ¿Qué es lo que hay, a su juicio? Usted puede agregarle alternativas, burocracia, falta voluntad política, no saben gastarlo, falta capacidad técnica para implementar una licitación, no saben que está la plata ahí, descuido. Explíqueme usted por qué pasa eso, explíquenle a los chilenos por qué pasa eso. No, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Esto lo he hablado con el presidente, la ministra, el subsecretario, el director de la PDI. Todo el mundo sabe, yo llamo todas las semanas para preguntar qué va con este sistema y me dicen que hay diferencias. Yo puedo entender que hayan diferencias y me parece importante que, por supuesto, se vele por el buen uso de los recursos y que no se dupliquen la función de los mismos, pero 1 año y medio esperando la licitación me parece que de verdad no se compadece con el sentido de urgencia de lo que estamos viendo. Parece curioso al menos. Por ejemplo, Matías, hoy día el subsecretario... Oye, mira, más que curioso a mí me parece indignante, pero bueno, esa es mi percepción como gobernador. Ahora, otro tema, el tema del bloqueo de los celulares en las cárceles. El subsecretario nos anunció una buena noticia. Por fin, en marzo del próximo año vamos a tener bloqueo efectivo en las cárceles. Ahora, esto lleva más de una década. ¿Y sabe lo que nos comentaba hoy día el director de Gendarmería de la región metropolitana? Solamente este año se han incautado en cárceles de Santiago 8.500 celulares. O sea, los delincuentes
le llaman a la cárcel la playa. ¿Sabes por qué? Porque se van a otro lugar donde no tienen tantos riesgos, le damos comida, todos los chilenos, y además siguen delinquiendo desde la cárcel. ¿Cómo no nos va a indignar? ¿Pero por qué no hemos demorado tanto? Bueno, nuevamente, razones tecnológicas, razones burocráticas, pero al final del día nos demoramos en implementar cosas que sabemos que hay que hacer con urgencia. Yo creo que hoy día, mira, estamos listos de diagnóstico. Sabemos que el fenómeno es grave, sabemos lo que ha pasado en otros países como Ecuador, como Argentina, como Colombia, como México, cuando se ha desbordado el crimen organizado. Y llegó el momento de poner el cascabel al gato y de implementar las medidas. Solamente el reglamento de la ley de control de armas lleva más de casi 2 años de tramitación por la cantidad de observaciones que le hicieron los armeros. Bueno, en fin, 2 años para poder implementar un reglamento de una ley que es fundamental. Entonces, las demoras le dan agua, le dan aire al crimen organizado para seguir haciendo de la suya. Hoy día tuvimos, un narco funeral que en el caso de la comuna de San Ramón, para que tú lo tengas claro, estuvieron 5 días. Sí, claro. Sí, los vecinos atemorizados. 5 días. Entonces uno dice, oye, hay una ley en el Parlamento, no tenemos que poner el sentido de urgencia, esto ya no da para más. Y yo lo que creo y lo que pido es que le pongamos sentido de urgencia, que aquí nos sobran manos, faltan manos, así que todos los actores que tengamos algo que hacer, nos pongamos a disposición para sacar la pega adelante y por favor que no sigamos minimizando lo que tenemos. A mí no me basta como chileno que me digan que Chile está mejor que otros países. Chile está peor que ayer en materia de delincuencia y estamos con delincuentes cada día más avesados, más violentos y mejor armados. Eso es lo que tenemos que enfrentar, entre todos, no con dividendos políticos, no con peleas chicas. Oye, con altura de mira, como lo hicimos para los panamericanos. Todo el país unido detrás de una sola causa. Lo mismo yo espero en el tema de la delincuencia. Claudio Orrego, gobernador metropolitano, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Interesante conversación con el gobernador Claudio Orrego. Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con más. No se vayan. Ya volvemos con 24 Noche. 24 Noche. Una de la mañana con 24 minutos. Seguimos con más en 24 Noche. Tras 2 meses en el Congreso, el presupuesto 2024 tiene ya luz verde y está listo para convertirse en ley. Una discusión que en algunos casos duró hasta la madrugada con temas que se vieron envueltos en polémicas. Pero ¿cuáles son las principales claves de este presupuesto? Mire. Así como en sus casas, trabajos o incluso hasta para una junta, todo necesita de un presupuesto y nuestro país no es la excepción. Estas son las claves que debes saber del presupuesto nacional 2024. Es uno de los ítems que más preocupan a la ciudadanía y parte del presupuesto busca hacerse cargo de ello. Por lo mismo, se aumentará un 5,7% los recursos para el orden público y seguridad, fortaleciendo las policías, la recuperación de espacios públicos y nuevas fiscalías. Por encima del crecimiento del gasto público en su conjunto y por encima del crecimiento del gasto en seguridad ciudadana del presupuesto de 2023. Con lo cual vamos avanzando en el cumplimiento de las metas que se ha planteado el Ejecutivo. En materia de salud, los recursos aumentarán un 8,1% para el sistema público, con el fin de mejorar las coberturas, la atención primaria y poner en marcha 6 nuevos hospitales. En materia de educación, se llegó a un acuerdo transversal, entre ellos uno de los puntos más polémicos, la suspensión transitoria del traspaso del servicio educativo a los servicios locales de educación pública. En materia de educación, hay buenas noticias, como por ejemplo la suspensión de la puesta en marcha de los SLEP, particularmente de 6 durante el año 2024. Esa es la parte dulce. Aquí se abre con la propia discusión de lo que es el proyecto de los recursos para el 2024, se abre una posibilidad de mejorar sustancialmente la educación pública. Pero si de puntos controversiales se trata, la ley de presupuesto fortalece las regulaciones a los recursos entregados a fundaciones sin fines de lucro. Quedó establecido reglas de carácter general sobre concursabilidad, sobre transparencia en la información, sobre requisitos y en particular excluir
las decisiones arbitrarias o las asignaciones directas de convenios a instituciones privadas sin fines de lucro. El presupuesto en vivienda aumentará un 11,9% con más de 552.000 millones de pesos adicionales para la inversión habitacional, con el fin de avanzar a la meta de 260.000 viviendas nuevas construidas durante el periodo de gobierno. Todo lo anterior son los pilares de este presupuesto, al que hay que sumarle los compromisos del Ejecutivo, que recoge las inquietudes formuladas a lo largo de la discusión. Establece una serie de medidas en materia de seguridad económica, seguridad social, seguridad pública, ¿ya? Y que consisten en alrededor de 57 medidas que se compromete el Ejecutivo a cumplir, y esto asociado además a un acuerdo específico en materia de salud y en materia de educación. Fachada la ley de presupuesto. Un debate que duró 2 meses y que hoy tiene la luz verde para hacer ley, con un presupuesto que tiene como principal objetivo dar certezas, tranquilidad y reactivar la economía del país. El debate de las pensiones se llegó hasta la propuesta constitucional. La libertad de elegir el administrador de fondos y la propiedad e inexpropiabilidad de las pensiones fueron algunos de los temas que se tomaron en esta discusión y aquí los abordamos desde las diferentes perspectivas. Mire. En septiembre de este año, el monto promedio de jubilación por vejez, según la Superintendencia de Pensiones, bordeó los 180.000 pesos. El promedio total de los retiros programados el mismo mes alcanzó poco más de 190.000. Y con esas cifras, el debate en el Consejo se encendió. Para algunos, la propuesta de nueva Constitución solo empeoraría el escenario. Distinto piensan en la vereda de enfrente. Esto es una garantía, es un pasaporte a la pobreza en la vejez. Los chilenos van a seguir teniendo miedo de jubilarse. Lo único que se dice acá es que no sea solamente no dejar restringido a que un eventual monopolio estatal sea el encargado de la administración de esos ahorros. Cada persona tendrá el derecho a elegir libremente la institución privada o pública que administre sus fondos de pensiones, dice el texto. Libertad de acción necesaria, dicen los que promueven la propuesta, algo muy distinto de quienes aseguran que el texto constitucionaliza las AFP. Con el texto que se propone podría ser distintas instituciones. Podría ser quizás una AFP tal como la conocemos hoy día, o podría ser un banco u otra institución financiera u otra institución que se vaya creando para estos fines específicos. Y también acá lo que se abre y lo que es lo novedoso respecto a la situación actual es que también se abre a la obligación de que haya un ente estatal. Pero el problema en Chile no es que haya una AFP estatal o no, sino que el problema mismo son las AFPs que entregan malas pensiones. Que se cree una AFP estatal no va a resolver el problema porque ella va a tener que competir junto con las otras y no va a poder ofrecer pensiones mejores si no va a querer vulnerar la libre competencia. El texto también explicita la propiedad e inexpropiabilidad de los fondos, una norma que ingresó vía participación ciudadana. Intenso debate que también apuntó a la ley de responsabilidad parental. Y la pregunta es si el texto pone en riesgo esta normativa, conocida popularmente como ley Papito Corazón. Si un Papito Corazón, por ejemplo, fuera al Tribunal Constitucional y exigiera que se cumpla su derecho fundamental de ser propietario de sus cotizaciones y que el Estado de ninguna manera, bajo ningún mecanismo, pueda apropiarse o retener de alguna manera esos dineros. Y eso, el efecto que produce es poner en riesgo las pensiones de alimento. Esa crítica no tiene fundamento. Hoy día hay un transitorio que se hace cargo de esos fantasmas, esos temores en muchos ámbitos, que también cubre la ley que tú mencionas, Papito Corazón, en cuanto a si queda o no inconstitucional, afirmando de que todas las leyes vigentes al momento de aprobarse, promulgarse la Constitución, la nueva propuesta de Constitución, quedan plenamente vigentes. La norma reabre el debate sobre el rol de las AFP y le cierra la puerta, según quienes están en contra, a la solidaridad en el sistema de seguridad social. Solidaridad que no está en riesgo para quienes apoyan la propuesta, que dan como ejemplo la PGU, un sistema cuya fórmula podría ser replicada en caso de aprobarse la propuesta. Y la ministra del Trabajo, Janet Jara, descartó la posibilidad de que el comercio pueda abrir el próximo domingo 17 de diciembre, día en que se va a realizar el plebiscito constitucional. Ante la petición del gremio, la secretaria de Estado aseguró que la propuesta no se presentó de forma oportuna. Escuchemos.
sobre el día de las elecciones, nuestra legislación lo que contempla es que se cierra el comercio ese día. ¿Y para qué? Para efectos de facilitar la participación política de las y de los ciudadanos. Para poder hacer una modificación a esa disposición se requiere un cambio legal. Y a 3 semanas de las elecciones, además, habiendo entre medio una semana en la cual el Congreso no sesiona, no se alcanza a legislar esta iniciativa. Entendemos que hay una buenas razones que pueden estar detrás de esta propuesta, pero la propuesta también tiene que ser presentada de forma oportuna. En el mes de diciembre, sin duda, entendemos que hay un comercio que tiene su principal mes de venta y podríamos conversarlo hacia adelante, pero plantearlo hoy día, casi a 2 semanas o 3 semanas, un plebiscito, la verdad es que no tiene ningún sentido de realidad. La tarde de este martes, la Policía de Investigaciones detuvo a Camila Policy y otras 4 personas involucradas en el denominado caso Lencería. Se les acusa de estafa, falsificación de documento, usurpación de identidad, lavado de activos y también fraude al fisco. Entrega la plata, Camila. Soy Rodolfo Ruiz, de la Fundación Haití. Bueno, recordemos que ella está vinculada a una cuestionada fundación que incluso con dineros públicos realizó la compra de lencería. Un convenio que mediante trato directo obtuvo 250 millones de pesos desde la Gobernación Regional del Biobío. ¡No seas sinvergüenza! ¡Te aprovechaste de una fundación vulnerable! Casi 700.000 pesos fueron destinados a lencería y ropa femenina. ¡Entrega los 250 millones! Una trama que involucra a una pareja y a altos funcionarios del Biobío y que llevó incluso al gobernador regional Rodrigo Díaz a testificar como imputado. ¿Mila tiene algo que decir? No voy a dar declaraciones a la prensa. ¿Ninguna? No, porque esto no tiene investigación y la investigación es secreta. ¡Sinvergüenza! ¡Mírame la cara! Una investigación al denominado caso Lencería en la región del Biobío que este martes arrojó nuevos resultados. Procedimos a la detención de 5 personas ligadas al caso convenio, específicamente a la Fundación Haití. Se trata de Camila Policy, Sebastián Polanco, Diego Polanco y los funcionarios públicos Rodrigo Martínez y Simón Acuña. Se ha pedido su orden de detención por la comisión de los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En el caso de los 2 funcionarios públicos, esta orden se ha solicitado y se ha despachado por el delito de fraude al fisco en vinculación con ambos. Una trama que involucra a la política, el dinero, una fundación y una ex candidata a alcaldesa por Concepción. Mi nombre es Camila Policy. Soy militante de Concepción y apuesto por un proyecto político-social basado en las oportunidades que tiene la ciudad. Su nombre era reconocido en la zona por sus videos políticos en redes sociales. Gira a la derecha. No, a la derecha nunca. Sin embargo, hoy es sinónimo de uno de los casos más polémicos del país. El caso estalló a fines de julio con la autodenuncia de Matías Godoy, el representante legal de un organismo técnico de capacitación que daba cuenta sobre compras que se habrían realizado con fondos públicos destinados a la ejecución de talleres para la comunidad. Casi 700.000 pesos fueron destinados a lencería y ropa femenina. La OTEC a la que Godoy representa fue comprada por él y su amigo Sebastián Polanco, entonces pareja de Camila Policy, tan solo un día antes de que ella, mediante la Fundación Haití, les pagara la suma de 93,5 millones de pesos para la realización de diversos talleres. Siempre estuvieron las tarjetas a disposición de Polanco y Policy, siendo que ellos malgastaron los dineros. Matías era parte del proyecto y ahora busca él desesperadamente eludir sus responsabilidades. Difícilmente él no sepa lo que ha pasado cuando sus colaboradores más cercanos hoy día se ven lamentablemente en la situación que es de conocimiento público. Me deja tranquila en el sentido que la investigación y sus consecuencias avanzan en la dirección que sostuvimos desde un inicio. Un caso que iniciaba con Camila Policy adjudicándose 250 millones de pesos desde el gobierno regional por trato directo mediante la Fundación Haití, la que habría sido arrendada por Policy según uno de sus directivos. Camila nos pidió las claves a usted de la directiva para las claves para el proyecto, que las claves que ya llegaron, con esas claves se iba a recibir las plata de la Fundación Haití. El representante de la Fundación Haití niega responsabilidades y acusa que Policy le habría arrendado la fundación por un pago de 10 millones de pesos para así poder conseguir un trato directo con la gobernación.
Por eso, ante la polémica del caso Convenios, este hombre habría decidido grabar una conversación privada con Polizzi. Y yo tengo los pagos que la plata que usted me dio. Sí, pues, no, eso no, yo no le he pasado nada a usted, pues. Usted no ha recibido ningún dinero, nada, pues si yo lo he ayudado a usted nomás. Pero esta no fue la única grabación que se dio a conocer. Estoy tratando de que seamos vivos, de que no nos pase lo que le pasó a los otros hueones. Eso significa que cuando vaya una hueona al Gore a pararse a una cancha, la cancha no puede estar pelada, pues, hueón. Pero eso está pedido, eso me dijo este hueón. Yo no soy representante legal de ni una weá. Yo me puedo hacer la weona todo el rato. Estrategia que al parecer no le funcionó a Camila Polizzi, quien se indica habría presionado para desaparecer evidencia, pidiendo que lanzaran al mar un computador y un celular. Un caso en el que incluso ha testificado como imputado el gobernador regional, quien no se refirió a las detenciones de este martes. Solo vía comunicado desde la gobernación indicaron estar comprometidos con la transparencia y el apego irrestricto a la legalidad en todos sus actos. Hasta las dependencias de la PDI también llegaron familiares de Simón Acuña, ex jefe de Desarrollo Social y Humano del gobierno regional del Biobío. Solo puedo decir que Simón es inocente y que confiamos plenamente en la justicia y las cosas se van a aclarar. Esperamos que lo más pronto posible. Diego Polanco, Sebastián Polanco y Camila Polizzi son representados por la Defensoría Penal Pública. Esta detención nos parece absolutamente desproporcionada. Definición que quedará en manos de la justicia. Este miércoles los 5 imputados por el caso Lencería serán formalizados por delitos de estafa, lavado de activos y fraude al fisco, entre otros. Bueno, y tras el informe de la comisión investigadora que lo acusa de una reprochable inobservancia en su gestión, el ministro de Vivienda aseguró que espera ser recordado como el secretario de Estado que resolvió el caso Convenios. El informe, que tiene unas 20 páginas, detalló que si bien no hay motivos para cuestionar la verdad del ministro de Vivienda, no se puede evitar que en su rol debió fiscalizar cómo se ejercían las facultades de las seremías de la cartera en la firma de convenios con fundaciones, lo que para la comisión constituyó una reprochable inobservancia. El informe es más duro aún con el jefe de asesores de la moneda y cuestionada la continuidad de Miguel Crispi por no denunciar los antecedentes que tuvo antes que estallara el caso Democracia Viva. También establece que se debe evaluar la continuidad de la jefa de presupuesto del gobierno, Javiera Martínez, por considerarla responsable de flexibilizar la fórmula que permitió concretar convenios entre fundaciones y gobiernos regionales. El texto de la comisión investigadora deberá ser votado en la Cámara de Diputados y podría no tener el respaldo oficialista. Esto porque consideran que el texto apunta directo al ministro Carlos Montes y no a los ex militantes de Revolución Democrática que se vieron involucrados en el caso Democracia Viva. Hubo una operación política para desviar el foco de atención que estaba radicado en Revolución Democrática. Hicieron todo lo posible por excluir al ministro Montes de las evidentes responsabilidades respecto del caso Convenios. Es evidente que tiene una responsabilidad. Si en sus narices se robaron miles de millones de pesos. Bueno, yo entiendo que ellos estiman de que yo debería haber tenido más antecedentes sobre lo que ocurría. Visto desde ahora, hubiéramos estado de otra manera encima. Creo que lo más importante ahora es ver las causas de las cosas y ver cómo se resuelven. Yo quisiera terminar como un ministro, no el ministro del caso de los convenios, sino que el ministro que resuelve el caso de los convenios, y tenemos realmente una nueva institucionalidad para que no se vuelvan a repetir. La Superintendencia de Medio Ambiente sancionó con una multa equivalente a casi 680 millones de pesos a ENAP Refinerías por incumplimiento en la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. Estas fallas están referidas a las obligaciones establecidas en su resolución de calificación ambiental en materia de tratamiento de residuos líquidos industriales y a la norma sobre descargas de residuos líquidos hacia las aguas marinas y continentales superficiales. La multa deberá ser pagada directamente en la Tesorería General de la República y en caso de que el titular resuelva impugnar la resolución sancionatoria, puede presentar un recurso de reposición ante la propia Superintendencia de Medio Ambiente en el plazo de 5 días hábiles o bien tiene 15 días hábiles para interponer un reclamo ante el segundo Tribunal Ambiental. Pausa comercial y volvemos, no se vayan. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche.
Estamos de regreso y nos vamos a las calles de Santiago. Jan Giachetti nos cuenta todas las novedades. Cuéntanos, Jan. Hola Jorge, vamos a comenzar en la comuna de Lo Prado con información muy preocupante, grave además, porque allí fue registrado un asesinato a plena luz del día. Estamos hablando de las calles Clarines con Neptuno, en donde allí un hombre de aproximadamente 30 años, que estaba acompañado de su polola, estaba caminando por ese lugar cuando es alcanzado por un desconocido, un delincuente que, premunido con un arma de fuego, le disparó en su cabeza. Esto todo por la espalda y a metros de personas que estaban comprando, haciendo su vida de barrio, ahí en el lugar, Lo Prado, y eso provocó mucha histeria, sobre todo en quienes se encontraban presenciando este crimen. Lo preocupante es que ocurre a metros también de niñas, niños, familias completas que allí transitaban, y además queda de testigo la polola de la víctima, que en una primera instancia intentó atender a su pareja para poder estabilizarlo. De todas maneras, la herida fue gravísima y quienes también estaban en el lugar intentaron socorrerlo. Llamaron inmediatamente a carabineros, quienes llegaron en una patrulla y pudieron percatarse de lo que había ocurrido. Intentaron también subir esta persona a una patrulla para luego ser derivado a un hospital muy cercano, a un SAR, y ahí es donde confirman que llega fallecido producto de esta herida en su cabeza provocada por el disparo de este delincuente que se encuentra prófugo. Hay imágenes que también pudieron ser captadas, seguramente ya las revisaron en sus pantallas, y eso es parte del procedimiento de Carabineros, que estuvo también junto a la Policía de Investigaciones tratando de recabar más antecedentes para conocer primero la identidad de quien resulta herido y también del victimario, quién es el que protagoniza este crimen. De todas maneras, hay pocos antecedentes por el momento, todo esto es preliminar, aún habrían diligencias por realizar y también la toma de testimonios. Algo muy importante, Jorge, es que la polola de la víctima llega justamente hasta este recinto asistencial con la persona herida, pero luego ella escapa del lugar porque eventualmente podría ser podría haber sido alguna toma de testimonio la que se haya realizado por parte de la Policía de Investigaciones. Finalmente eso todavía está en carpeta, no se ha podido realizar y es lo que queda por el momento. Escuchemos que nos señalaban autoridades, también el alcalde de la comuna, que instó también al gobierno a tomar una decisión respecto a la seguridad pública en la comuna. Escuchemos. Habría ocurrido un homicidio en horas de la tarde. La víctima sería un hombre adulto, al parecer extranjero. La víctima, por lo que pudimos observar a través de algunas grabaciones, iba caminando junto a su pareja cuando aparece por sus espaldas un segundo sujeto quien, utilizando un arma de fuego, le habría realizado un disparo. Hasta el momento es parte de la investigación, la dinámica en la que se está trabajando hasta el momento, pero se está trabajando tanto con personal del Laboratorio de Criminalística Central como con las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que existen acá en el sector. Hemos estado solicitando insistentemente que el gobierno nos incorpore al plan de calles sin violencia. Hoy hubo un homicidio a plena luz del día, cuando las personas salen de su trabajo. La verdad es que es alarma pública. Yo le preguntaría al gobierno qué más tiene que pasar para que Lo Prado sea incorporado a ese plan de calles sin violencia. Bien, y ahora nos vamos a trasladar a la comuna de San Bernardo porque fue registrado un incendio, pero que es poco usual. De hecho, son 3 viviendas afectadas en un perímetro muy cercano, y esto ocurrió en las calles Pedro Gamboa con Alonso Corona, y que al menos ocurrió a eso de las 2 de la tarde y se pudo registrar a través de cámaras de seguridad, ahí la están viendo, de este principio de incendio que quemó por completo una vivienda, quedó reducida a escombros y además otras 2 resultaron con daños parciales en piezas y también otra parte de su estructura. Toda esta situación está siendo investigada porque además la municipalidad está intentando ayudar a las familias que resultan afectadas producto de estos siniestros. De todas maneras, hay una serie de hipótesis que se podrían estar barajando y una de ellas tiene que ver con la extensión de la línea 2 del metro
hacia la comuna de San Bernardo. De todas maneras, esta es una hipótesis bastante arriesgada porque se sabe que hubo un periodo de prueba respecto a esta extensión del servicio del metro y que no habría provocado algo similar. Además, esto se hubiese también repetido en, por ejemplo, la comuna del Bosque, en donde también se extiende para allá el servicio de metro. Ahora, hay otros antecedentes que podrían ser aportados y cruciales para entender de qué manera es que se producen estos incendios y tendrían que ver justamente con la proveedora de electricidad. Estas empresas específicamente podría ser CGE. De todas maneras, esto está tratando de ser investigado para entender cuál es la dinámica de esta emergencia. Al menos bomberos debió asistir a las personas en estos lugares en donde se registran incendios muy seguidos en el tiempo, pero además muy cercanos entre sí, y es por eso que también las familias se encuentran en alerta, porque temen de que pudiese provocarse otra emergencia similar y de graves características como la que ocurrió hoy durante la tarde. Todo esto, como ya te decía Jorge, está siendo investigado para poder entender cuál es el origen de las llamas que avanzaron rápidamente por las viviendas afectadas y también pusieron en peligro la vida de los vecinos. Eso sí, nos señalaban de que no hay víctimas que lamentar de estos incendios, tampoco heridos ni bomberos voluntarios también que deban informar heridas producto del combate de las llamas. Escuchemos también que nos señalaban vecinos sobre este incendio de extrañas características. No entendemos por qué se quemó la casa si no había nada prendido, no teníamos nada como para que dijéramos a lo mejor un enchufe, una tele vieja, nada. Yo no estaba en mi casa, yo había salido hacía nada, fui a comprar algo, bajé y me llama mi hijo mayor y me dice, mamá, tu casa, la casa se está quemando. Y ahora resulta que dicen que hay más casas que se están quemando. Yo no le quiero echar la culpa a nadie, pero necesito respuesta. Culpar a alguien no es justo, pero sí pedimos que que investiguen. Bien, esos son los antecedentes que han podido aportar los vecinos y vecinas que enfrentaron esta lamentable emergencia. Son 3 incendios, una vivienda completamente quemada, otras 2 con daños parciales y además se está tratando de dilucidar si existen más viviendas afectadas también por otros incendios que hayan sido registrados ahí en la comuna de San Bernardo. Como te decía Jorge, todo está siendo investigado y nosotros muy atentos a la evolución de las indagatorias de estos siniestros. Ya, Yaquetti, vamos a quedar muy atentos a los antecedentes que podamos recabar sobre estos temas. Te damos las gracias. Que tenga buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Internacional. Vamos a revisar parte de las noticias en materia internacional que han ido marcando la jornada. Fíjese que 2 denuncias desataron una verdadera crisis dentro del Ministerio Público en el Poder Ejecutivo. A ver, lo que estamos viendo en imágenes es, me parece que... el volcán, perfecto. Impresionantes imágenes que usted puede ver en pantalla que se registraron en una isla volcánica en formación. Esto en plena Asia, en Japón. El macizo de la isla de Iwo Jima entró en erupción nuevamente, enviando cenizas y material volcánico hacia el aire. Este volcán submarino hizo erupción hace algunos meses, lo que ha permitido que se forme una pequeña isla cerca de Iwo Jima, en medio del Océano Pacífico. Esta formación ahora es parte de las islas de Ogasawara y tiene una extensión de unos 100 metros. Y esto es lo que le estaba comentando. Un verdadero escándalo se está viviendo en Perú. Son 2 denuncias que han desatado una crisis dentro del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo en Perú. Una investigación por presunta corrupción estalló en contra del entorno más cercano a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que la involucra como la supuesta cabeza de una organización criminal. Mientras la propia fiscal denunció a la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado. Todo esto a raíz de las muertes que se registraron en las protestas contra su administración. Un equipo especial de la Policía Nacional realizó una operación con detenciones y allanamientos de asesores de la fiscal.
los acusan de influir ilícitamente en decisiones de congresistas con el fin de destituir y designar cargos. Y preste atención a estas imágenes porque el suelo de un supermercado se derrumbó en China a solo un día de su inauguración. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el piso de la concurrida tienda colapsó y arrastró un estante completo hacia este agujero que se abrió en el suelo. Según los informes, 2 clientes sufrieron heridas leves cuando cayeron en este hoyo, en este orificio de 1 metro de profundidad y fueron trasladados a centros de salud cercanos en la ciudad de Hiyuan, en el centro del país. El supermercado llevaba abierto menos de 24 horas cuando ocurrió este verdadero incidente tragicómico, por decirlo de alguna forma. La escena fue sellada para que el público no ingresara y las autoridades locales ya están investigando cuáles fueron las causas de este colapso.